Ok. Entonces, la clase pasada, al fin de la clase pasada, les comenté que hoy empezaríamos a introducir un poco de riesgo, introducir riesgo eh, en el enfoque del modelo de consumo que habíamos visto. Entonces, la idea final, el objetivo de por qué queremos considerar riesgo, es para poder analizar un poco las decisiones de consumo y ahorro cuando el ingreso futuro es incierto. Y pues, de hecho, alguna gente habla de ahorro precautorio, el hecho de que cuando la gente anticipa mayor riesgo futuro, empiece a ahorrar más ex ante como para cubrirse frente a este riesgo futuro. ¿Okay? Entonces, si queremos hablar de ahorro precautorio y analizar cuándo aparece el ahorro precautorio o cuándo no aparece, ¿sí? Necesitamos definir un poco qué entendemos por riesgo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a partir la clase de hoy repasando conceptos de aversión al riesgo, ¿sí? Y en particular el enfoque de utilidad esperada. Entonces, de manera muy, ¿cómo decirlo? Básica. Voy a intentar más bien dar una intuición que entrar en definiciones formales. Entonces, déjenme compartir pantalla. No, 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 ¿qué es eso? ¡Qué desastre! Hoy no me encuentro en mi computador. A ver, ¿por qué no? Porque no estoy conectado a la red. Por eso, déjenme... No, 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 no. Un segundo, voy a tener que cambiar de red. Puede que se corte. Sí, ahora debe estar. A ver. Ahí sí. Ok. Ok, entonces vamos a repasar el enfoque de utilidad esperada. Entonces en inglés sería expected utility. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del enfoque de utilidad esperada? Bueno, cuando hablamos de decisiones bajo riesgo, esto implica que hay algunos eventos que van a ser inciertos. ¿Ok? No sabemos si de acá a futuro, entre dos escenarios posibles, cuál es el escenario que va a aparecer. ¿Ok? Entonces, frente a esta incertidumbre, este enfoque lo que hace es asignar probabilidades a distintos escenarios, ¿no? Y como bien lo dice el enfoque, para tomar decisiones, lo que hacen los agentes es considerar la utilidad esperada de cada escenario, ¿no? Y optar por la decisión cuya utilidad esperada, no, perdón, la utilidad esperada de cada decisión, y optar por la decisión cuya utilidad esperada eh, nos entregue mayor utilidad esperada. ¿Qué dije? Voy a repetir, seguramente fue confuso lo que acabo de decir. Cuando un agente tiene que tomar una decisión bajo este enfoque, lo que va a hacer es considerar la utilidad esperada de cada decisión posible, ¿eh? Y considerar la decisión cuya utilidad esperada es la más alta, ¿ok? Asignando probabilidades a distintos escenarios posibles, ¿ok? Y entonces, bueno, el escenario, no, la decisión que entrega mayor utilidad esperada es la decisión que va a tomar la gente, ¿ok? Y típicamente se habla de aversión al riesgo, entonces en inglés sería risk aversion. ¿Alguien me puede recordar lo que es la aversión al riesgo? ¿Se acuerdan? El, el agente siempre va a preferir un escenario seguro antes que otro
posibilidades de ganar o posibilidades de perder, aunque tengan la misma utilidad esperada. No utilidad esperada, sino, dijiste, aunque tenga la misma utilidad esperada, no es la utilidad esperada que se mantiene constante, sino que O es sea, sí, el pago esperado. sí, el Entonces, pago esperado, eso, pago esperado. si diera la misma utilidad esperada, la gente estaría indiferente entre ambos escenarios. Entonces, cuando el pago esperado de un escenario es igual al pago esperado de otro, si es que un escenario tiene un riesgo mayor que el otro, ¿no? Va a considerar el escenario, digamos, va a tomar una decisión que le minimice la volatilidad cuando es averso al riesgo. ¿Ya? Y típicamente, ¿qué supuesto matemático tenemos que hacer para que haya aversión al riesgo? No sé si se acuerdan. Concavidad ¿Concavidad de qué? Eso es de la, cierto. de la función de utilidad. Exactamente, sí, la concavidad. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es repasar un poco esto con un ejemplo y ilustrar un poco cómo la concavidad lleva a la gente a considerar, digamos, opciones menos riesgosas. El ejemplo va a ser el siguiente. Supongamos un agente que puede decidir, tiene que tomar una decisión y tiene que decidir entre optar por un escenario riesgoso versus uno que no es riesgoso. O dos loterías, se dice. ¿Okay? Entonces, en la lotería número 1 no va a haber riesgo. Y en particular, el consumo de la gente va a ser R, por lo que su utilidad va a ser U de R. ¿Ok? Y es la única, digamos, la gente sabe que si opta por la opción número 1, sí o sí su utilidad va a ser U de R. Y después, la opción 2 va a ser un escenario con riesgo. Con probabilidad P, probability P, el agente consume más que en la opción anterior. Va a consumir R más A, ¿okay? Donde A es positivo. Y con probabilidad 1 menos P, su consumo va a ser R menos B. ¿Ok? Entonces, sabe que bajo este escenario la gente no va a consumir R, puede que consuma más, ¿eh? Tuvo suerte, con probabilidad P puede consumir más, o puede que consuma menos, con probabilidad 1 menos P va a consumir menos. ¿Ok? Y el supuesto que vamos a hacer es que el pago esperado de la segunda opción va a ser el mismo que el pago esperado de la primera. Es decir, que si calculo la esperanza de pago de la segunda, que es P por R más A más 1 menos P por R menos B, ¿ya? Que sea el pago esperado de la segunda opción. Vamos a suponer que este es R. ¿Ok? Entonces, no, la segunda opción no da R, puede dar un poco más, puede dar un poco menos, ¿eh? Pero en esperanza va a dar exactamente R. ¿Ok? Entonces, como bien dijimos antes, sabemos que si la función de utilidad de la gente es cóncava, dijimos que el agente va a ser averso al riesgo, ¿no? Y ya hemos anticipado que el agente debería optar por la primera opción en lugar de la segunda opción. ¿Ya? Y cuando a la gente le gusta el riesgo, típicamente esto ocurre con una función de utilidad que es convexa, ahí sí va a preferir la segunda opción a la primera. ¿Okay? Ahora, en términos formales,
¿qué tiene que hacer la gente para saber cuál opción elegir? Entonces, como bien dijimos antes, tiene que comparar la utilidad de esperar. Es decir, si U de R es mayor, entonces esto sería el escenario 1, ¿eh? Pongo un 1 por debajo. Eso es la utilidad que me da el escenario 1. Es mayor que la utilidad de espera que me da el escenario 2. En este caso, ¿cuánto sería? Sería P de U de R más A. Más 1 menos P U de R menos B. Sería la segunda opción. Esto no se ve, pero es una U. Si esto ocurre, el agente elige la opción 1. Voy a poner acá, the agent chooses 1. ¿Okay? Y de la misma manera voy a usar otro color, ¿no? Como para decir, si es menor, en tal caso va a elegir 2. ¿Ok? Y ya hemos anticipado el resultado, entonces cuando la cosa es cóncava, va a ser como la letra negro ahí, la opción 1 nos va a entregar mayor utilidad de esperar. Y cuando la función de utilidad es convexa, es el escenario naranjo, la opción 2 nos va a dar mayor utilidad esperar. ¿Okay? Entonces ilustremos esto gráficamente. Acá les pongo el consumo. Y consideramos una función de utilidad cóncava. ¿Ok? Acá pongo R. ¿No? Por lo tanto, si quiero representar gráficamente el nivel de utilidad que me entrega la opción 1, simplemente tengo que ver el valor a través de la función de utilidad. Esto es U de R, que es efectivamente, si vuelvo para atrás, lo que me entrega el primer escenario. Ahora, el escenario 2, pueden pasar dos cosas. Dijimos que con cierta probabilidad el agente puede recibir R más A, con probabilidad P, y con probabilidad 1 menos P va a recibir R menos B. Si recibe R más A, su nivel de utilidad va a ser U de R más A. Si recibe R menos B, su nivel de utilidad va a ser U de R menos B. ¿Ok? Ahora, para tomar su decisión, lo que tiene que saber no es U de R más A o U de R menos B. Eso le puede ayudar, pero en particular tendrá que conocer las probabilidades P y 1 menos P de manera a calcular la utilidad esperada de la segunda opción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad esperada de la segunda opción? Bueno, para cualquier valor P, lo que podemos saber es que va a ser un promedio entre ambos puntos. ¿Okay? Y este promedio va a tomar un valor en el eje de las ordenadas en este segmento que les acabo de dibujar en verde. ¿Okay? Este segmento es el conjunto de combinaciones lineales entre el punto, no puedo usar la notación A y B, el punto, voy a poner acá una letra griega, una letra romana, un número romano, I, 1, punto 1, y el punto 2. ¿Ok? Entonces, si considero el punto 1 y el punto 2, y considero el conjunto de todas las combinaciones lineales entre esos dos puntos, estoy definiendo para cualquier probabilidad P
digamos, la utilidad de espera que entregaré a la opción 2. ¿Ok? Ahora, no es cualquiera de esos puntos, es un punto en particular, y va a depender del valor de la probabilidad P. Sabemos, por ejemplo, que si la probabilidad P es igual a 1, ¿qué va a pasar? Con P igual a 1, el agente va a recibir R más A con probabilidad 1. ¿Ya? Por lo tanto, la utilidad esperada, en este caso, sería el punto que nos entrega la opción 1, ¿no? Porque al tener que la probabilidad de que el punto 1, al tener que el escenario en que entrega R menos B su probabilidad es 0, no lo pondremos en esta esperanza. ¿Sí? De la misma manera, si la probabilidad es 0, el punto 1 nunca va a ocurrir el punto 2, y por lo tanto estaríamos en este punto. ¿Okay? Entonces, P igual a 1, estamos en la esquina superior del segmento. P igual a 0, estamos en la esquina inferior, o el punto inferior. ¿Okay? Y entonces, a medida que va subiendo P, entonces voy a cambiar de color quizá. Entonces, a medida que va subiendo P, me voy a desplazar a lo largo de este segmento. Entonces, P igual a 0, estoy en el punto inferior. Cuando va subiendo P, nos vamos desplazando hacia arriba. Y el momento en que P alcanza el valor 1, estamos en el punto superior de este segmento. Ahora, ¿cuál es el valor de P? Bueno, dijimos antes que el valor de P es tal que se cumple esta propiedad de acá. ¿Ok? Es decir, tal que el pago esperado de la opción 1 es el mismo que el pago esperado de la opción 2. Por lo tanto, como tenemos el mismo pago esperado, uno puede mostrar que vamos a estar en este punto rojo que les estoy agregando. ¿Ok? El punto tal que el valor R cruza el segmento. Por lo tanto, la utilidad esperada de la opción 2 va a ser este nivel rojo que estoy agregando. Va a ser este. Entonces, P de U de R más A más 1 menos P de U de R menos B. ¿Ok? Ok, dicho esto, cuando uno tiene que determinar qué opción va a elegir la gente entre la opción 1 y la opción 2, ¿se acuerdan? La opción 1 era la opción sin riesgo, la que nos entrega R con probabilidad 1, ¿ya? Versus la opción 2 que nos entregaba R más A o R menos B con probabilidad P y 1 menos P. Pues para saber cuál de esas dos opciones va a elegir a la gente, lo que tenemos que hacer es comparar el nivel rojo, que nos da la utilidad esperada de la segunda opción, con el nivel negro que nos da la utilidad esperada de la primera opción. ¿Ok? Y como ven, el negro, que está acá, nos va a entregar un nivel mayor que el rojo, que entregaría este nivel. ¿Ok? Y esto pasa porque tenemos concavidad. Entonces, el hecho de tener concavidad, este segmento que les he dibujado en verde, siempre se va a ubicar por debajo de la función de utilidad. Y básicamente, bueno, la propiedad matemática es desigualdad de Jensen. Por desigualdad de Jensen, este punto rojo siempre va a estar por debajo del punto negro. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Seguramente fui un poco rápido, pero si hay alguna duda que quieran levantar, la puedo responder acá. Ojalá estén acá. A mí por lo menos me quedó claro. Excelente, gracias por hacerme sentir acompañado. Eso fue Lucas, ¿no?
Sí. Ok. Entonces son cosas de todas formas que ya sabían, ¿cierto? Ya habían visto esto me imagino, en cursos de micro. Ahora, ¿cuál es un poco la intuición económica? Intentemos entrar un poco más allá de la representación gráfica. ¿Cuál es la intuición económica? ¿Okay? ¿Cómo esta concavidad genera aversión al riesgo? Entonces, déjenme volver a hacer el mismo gráfico, pero con menos garabatos. Vamos a usar el color naranjo, así que voy a agarrar acá. La utilidad, el consumo. ¿Okay? Y tenemos este punto R. Ok, y esto era UDR. Okay. Ok. ¿Qué está pasando cuando comparamos la opción 1 con la opción 2? Básicamente, estamos viendo, acá les he puesto la utilidad de la opción 1, y estamos viendo cómo varía, digamos, la utilidad de esperar cuando le voy agregando riesgo a este R. Es decir, que en lugar de tener R, puede que nos desplacemos hacia la derecha. En tal caso va a subir la utilidad. O puede que nos desplacemos hacia la izquierda y en tal caso va a caer la utilidad. ¿Okay? La concavidad lo que va a hacer es que, en cierta medida, es como si estuviese, desde el punto psicológico de la gente, es como si estuviese atenuando las ganancias y es como si estuviese exagerando las pérdidas. ¿Okay? Entonces, efectivamente, la flecha a la derecha que les he puesto acá, el incremento en utilidad por tener concavidad va a ser menor que el caso lineal. ¿Okay? Entonces, tuviese que agregar una tangente acá. A medida que nos desplazamos acá a lo largo de esta curva, las ganancias les vamos a dar un peso chiquito. La utilidad marginal, como va cayendo, cada ganancia extra, al final no la vamos valorando en mucho. Por otro lado, las pérdidas va a pasar lo contrario. La pendiente, a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, se va a hacer cada vez más importante. Por lo tanto, la pérdida en utilidad, la utilidad marginal que uno está perdiendo, va a ser cada vez más alta. ¿Okay? Entonces, la concavidad lo que hace es atenuar, repito, las ganancias y exagerar las pérdidas. ¿Okay? Entonces, frente a dos opciones que entregan exactamente el mismo pago esperado, la gente prefiere la opción con menos riesgo porque para el riesgo, como lo ve, efectivamente no le gusta porque en su cabeza va a exagerar un montón las pérdidas y no le va a dar un peso adicional significativo a las ganancias. Entonces, esto sería como la intuición económica que hay por detrás. ¿Okay? En un caso lineal, da igual, ¿no? Entonces, una ganancia de 1 la valora como una pérdida de 1. Pero acá, una ganancia de 1 no le da una utilidad extra mayor que una pérdida de 1. ¿Okay? Entonces, esto sería un poco la intuición económica. Y como ven, podemos ilustrar la situación en que la función de utilidad es convexa. Y ahí, como ven, pasaría todo lo contrario. Lo voy a hacer rápidamente. UDC. Tenemos R acá. Supongamos que tenemos convexidad en la función de utilidad. La función U. U de R. R menos B. R más A. Tiene este punto de acá.
este punto de acá. Creo que había usado el color verde para el segmento. Como ven, en este caso el segmento se va a ubicar por encima de la función de utilidad. Y entonces, la opción 2, ¿qué color era? ¿Era rojo? Bueno, acá lo voy a hacer verde. P de U de R más A más 1 menos P U de R menos B. Como ven, la opción 2 va a entregar gráficamente mayor utilidad esperada que la opción 1. Y acá la intuición es todo lo contrario. Al tener convexidad, el agente va a amplificar el impacto de las ganancias, porque la utilidad marginal va subiendo. Por otro lado, las pérdidas no le va a asignar mucho valor, digamos. Es como decir que si comparo este nivel con el nivel UDR, hay mucha diferencia, pero la comparación entre los dos últimos, los dos últimos niveles de abajo, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Fíjate, se dice que en este caso, perdón, que la gente es amante del riesgo. Entonces en inglés se le llama como risk lover. Y acá se dice que la gente es averso al riesgo. ¿Ok? Ok. Conceptos adicionales. Hablamos a veces de equivalente cierto. ¿Alguien sabe lo que es el equivalente cierto? Es el pago que me va a entregar el mismo nivel de utilidad que me entregaría el pago R. Bueno, algo así era. Algo así. Um, ¿qué era? Entonces no era exactamente esto, pero ¿qué era? Equivalente cierto. Entonces la palabra equivalente cierto es el equivalente de algo que es cierto. En particular, frente a una opción riesgosa, cuando uno identifica el equivalente cierto, es ¿cuál sería la lotería que nos da un pago seguro que me entregue la misma utilidad de espera que el caso riesgoso? Es decir, acá en la opción 2, la opción 2 me entrega el nivel rojo en promedio. ¿Cuál sería una lotería que me entrega cierto pago de manera segura, pero sin riesgo? ¿Okay? Y en particular, déjame cambiar de color, voy a usar el azul. Para identificar el equivalente cierto, voy a ver dónde cruza el nivel rojo la función de utilidad. Y voy a identificar el consumo para este nivel. Y lo voy a llamar C estrella. Ahora, C estrella es el equivalente cierto, sería en inglés certainty equivalent. ¿Ok? Y como ven acá, el equivalente cierto es menor que R. ¿Ok? R que era lo que me paga en promedio la opción riesgosa. ¿Ok? Para que esté indiferente entre esta opción y una opción sin riesgo, la opción sin riesgo me va a entregar un nivel de utilidad que va a ser menor. ¿Ok? C estrella. Ok, eso es el equivalente cierto. ¿Y alguien sabe cómo se llama la diferencia entre R y C estrella? Entonces, R menos C estrella. ¿Cómo se llama esta cantidad? Es el pago del seguro. Sí, y tiene un nombre, ¿cómo se llama? Sería prima por riesgo. Exactamente. La diferencia entre esos dos niveles sería la prima por riesgo. Es decir que
¿Cuánto está dispuesto a pagar el agente para limpiarse el riesgo? ¿Ok? Y efectivamente, el agente, el nivel mínimo que está dispuesto a consumir en un caso sin riesgo es C estrella, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto está dispuesto a pagar la diferencia entre R y C estrella para limpiarse el riesgo? Esa es como la idea. Ok, entonces esto es como un... Muy bien, Ricardo, exactamente, la prima aburrida. Esto es como un repaso así, rapidito, poco formal, más gráfico, de los conceptos de aversión al riesgo. ¿Ya? Y tal como lo hicimos con suavizamiento del consumo, ¿ya? ¿Se acuerdan que les había dicho cómo medir el suavizamiento del consumo? ¿Ya? Existen también en economía mediciones de la aversión al riesgo. No sé si las conocen. ¿Qué son esas mediciones de la aversión al riesgo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo Había puedo una que medir? era como- Ah, sí. ¿Hola? sí, creo que había una que era la derivada de U partido en la segunda derivada de U. ¿Esto? Sí, creo que multiplicaba por consumo o algo así. No me acuerdo bien. Ok. ¿Así? Creo ¿Qué que era sí. esto? ¿Alguien se acuerda? Pues no era exactamente esto, pero era algo parecido, efectivamente. Algo como Arrow-Pratt, puede ser. Muy bien. Ups, ¿qué pasó? Cuando toco con... Como que no puedo apoyar mi mano sobre la pantalla porque si no después... Arrow Pratt. ¿Qué era esto de Arrow Pratt? ¿Qué significa Arrow Pratt? O sea, es un investigador y tiene como una fórmula más o menos así, pero no me acuerdo cómo era tampoco. Son dos investigadores, Arrow y Pratt. Claro, dos, sí. Arrow, de hecho, tuvo el premio Nobel en el 72, junto con Higgs ese año. Y bueno, son como dos economistas que, digamos, desarrollaron un poco el enfoque de la utilidad de espera y una manera de medir la aversión al riesgo de un agente. Exactamente, hay coeficiente de aversión al riesgo. Es calculando esos coeficientes. Ahora, la fórmula no es esta, es parecida, pero no es esta. Ese Pero sería el coeficiente de aversión relativo, ¿cierto? Solo que al inverso. O sea, sí, la segunda derivada de U sobre la primera derivada de U por C. sí, sí, sí. ¿Cuál es el truco para acordarse? ¿Ya? ¿Qué les dije? La concavidad, el hecho de que la utilidad marginal vaya cayendo con el consumo, ¿no? Es lo que lleva a la gente a hacer aversión al riesgo. ¿Okay? Efectivamente, le decíamos en este gráfico de acá, cuando subo el consumo, cae la utilidad marginal. ¿No? Esto hace que a la gente le da poco peso a las ganancias. ¿No? Y cuando cae el consumo, sube la utilidad marginal, por lo tanto no le gustan las pérdidas. ¿Okay? Entonces, en cuanto varía la utilidad marginal con el consumo, ¿no? Si supiéramos cuánto varía la utilidad marginal con el consumo, ¿ya? Tendríamos una medida de aversión al riesgo. Es un poco eso la idea. Si varía mucho la utilidad marginal con el consumo, habrá mucha aversión al riesgo. Si varía poco la utilidad marginal con el consumo, habría poca aversión al riesgo. ¿Ya? Y en el caso extremo en que la cuestión es lineal, ¿eh? Entonces, U de C, C, si tuviésemos una función de utilidad que es estrictamente una recta, digamos, ahí la utilidad marginal no cambia con el consumo, ¿eh? Es una recta, siempre la misma pendiente. Por lo tanto, hablamos de un agente que es neutral al riesgo, ¿eh? Que da un poco igual el nivel de consumo, la utilidad marginal va a ser independiente del nivel de consumo. ¿Okay?
Entonces, lo que hacen los coeficientes de Arrow y Pratt, los voy a llamar Rho, y le voy a poner una A por absoluto, que ahí vi que Esteban estaba hablando de coeficiente de aversión absoluta al riesgo. Lo que hace esta fórmula es ver cómo cambia la utilidad marginal del consumo con el consumo. ¿Okay? Ahora, lo que hacen Arrow y Pratt no es ver cómo varía, digamos, la utilidad marginal, sino que el logaritmo de la utilidad marginal. ¿Por qué toman el logaritmo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué cambia cuando uno toma el logaritmo en cuenta? Cuando uno considera... En la semielasticidad. Sí, Entonces está midiendo el cambio porcentual ante un cambio discreto del consumo. exactamente, muy bien. Fue Manuel, ¿cierto? No, Gonzalo. Ah, Gonzalo, perdón. Es difícil, como que a veces se me habla uno, pero es la ventana de otro que aparece, entonces. Sí, efectivamente, Gonzalo. Entonces, al poner logaritmos en la función, en la utilidad marginal, vamos a ver cómo la utilidad marginal cambia porcentualmente hablando. Entonces, el cambio ahí arriba va a ser porcentual, ¿ok? Pero estamos considerando ahí abajo un cambio absoluto. Entonces, no un cambio porcentual en el consumo, sino un cambio en una unidad de consumo. ¿Ok? Y la interpretación acá sería, si sube el consumo en una unidad, ¿en qué porcentaje cae la utilidad marginal del consumo? Okay. Y típicamente, por la concavidad, esto debería ser un valor negativo. ¿Okay? Y lo que suele hacer la gente es ponerle un menos por delante, de manera que este valor negativo sea positivo. Es simplemente, es como tomar el valor absoluto, ¿sí? Es tomar el valor absoluto de esta derivada. Esto sería la definición. Ahora, la derivada de un logaritmo, ¿a qué es igual la derivada de un logaritmo? A 1 sobre la derivada del argumento. Exactamente. Entonces, no 1 sobre la inversa, digamos. La derivada de algo es, la derivada del logaritmo es la inversa. Entonces, vamos a dividir por la inversa, que va a ser u' de c. Pero como estamos derivando con respecto a c, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer además la derivada en cadena. ¿Okay? Entonces tengo la inversa, 1 partido por u' de c, que eso es la derivada de un logaritmo. ¿Y cómo operaría después si quiero hacer la derivada en cadena? La segunda derivada de u. ¿Y qué tengo que hacer con ella? Multiplicarlo por 1, por la derivada y por el elemento Sí, que ya tengo. tendré que multiplicar por esta segunda derivada. ¿Ok? Y efectivamente, como ahí está el menos, voy a guardarlo y va a estar aquí. ¿Ok? Esta fórmula que les he puesto acá es el coeficiente de aversión al riesgo absoluto de Arrow-Pratt. Y efectivamente, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se interpreta? Si subo el nivel de consumo en una unidad, ¿en qué porcentaje cae mi utilidad marginal? ¿Okay? Sería como la interpretación. ¿Okay? Entonces, efectivamente, no me acuerdo quién me dio la fórmula inicialmente. Creo que la persona me había dicho que la segunda derivada abajo, la primera arriba, es fácil liarse. ¿Okay? Si plantean el problema, digamos, como acá, pensando, ok, ¿en cuánto cae la utilidad marginal del consumo cuando subo el consumo? Se van a dar cuenta que abajo tiene que ir el u' de c y no tiene que ir arriba, simplemente porque esto es la derivada del log de u de c. El log de u' de c. ¿Okay? Ok, y después está el coeficiente relativo, que voy a llamar ρ de r.
el coeficiente relativo va a ser parecido, pero en lugar de considerar un cambio en una unidad de consumo, vamos a considerar un cambio en 1% del consumo. Es decir, en lugar de tener C abajo, vamos a tener logaritmo de C. Y como antes, vamos a ponerle un menos, de manera que el valor nos quede positivo. ¿Okay? Lo de arriba, creo que fue, no me acuerdo si Emanuel o Gonzalo nos dijo que era una semielasticidad. Lo de abajo, ¿cómo se llama? Una elasticidad. Elasticidad. Una elasticidad. Y esto en matemáticas lo llaman una derivada logarítmica. ¿Ok? Una elasticidad, ¿cómo se calcula? Bueno, ya lo hicimos en la clase pasada. Sería la derivada de U' de C con respecto a C multiplicado por C y dividido por U' de C. ¿Y qué es la derivada de U' de C? Es la segunda derivada. Sería menos U segundo de C partido por U' de C multiplicado por C. ¿Ok? Al final del día, lo que va a hacer la segunda fórmula será agarrar el coeficiente de aversión al riesgo absoluto y multiplicarlo por C. Esto sería el cálculo. ¿Ok? Y como bien les dije, acá la interpretación es una interpretación de un cambio porcentual del consumo. Si el consumo sube en 1%, ¿en qué porcentaje cae la utilidad marginal del consumo? Y caería en ρ sub R%. Si quieren, hagamos un ejemplo. Vamos a considerar la función de utilidad que teníamos la vez pasada. Y vamos a calcular los dos coeficientes. Para esto, ¿qué necesito? Necesito la utilidad marginal. Esto va a ser mi utilidad marginal. Efectivamente, tengo que bajar el exponente, se me va a cancelar con el denominador, y restar 1 al exponente. Y la segunda derivada sería nada más que menos ρ, menos 1. Por lo tanto, si quiero calcular... ρ es mala notación, ¿no? Ya la he usado. Déjenme usar otra notación. Voy a usar la notación sigma, ¿les parece? Como para... Ok. Simplemente cambiar la notación. Entonces, el coeficiente de aversión al riesgo absoluto, que es nada más que menos el ratio de la segunda derivada arriba, la primera derivada abajo. ¿Cuánto me va a dar? El menos sigma se cancela con el menos. Digamos, el menos del menos sigma se cancela con el otro menos. Me va a quedar sigma. Y por C a la menos 1. ¿Ok? Esto sería el coeficiente de aversión al riesgo absoluto. Mientras que el coeficiente de aversión al riesgo relativo sería algo parecido, pero con la diferencia que multiplicamos por C, dijimos, esta vez. Y por lo tanto, me quedaría únicamente sigma en este caso. Entonces, como ven, si lo calculo en términos absolutos, es como si la aversión al riesgo cayera con el nivel de consumo. Mientras que cuando lo calculo en términos relativos, voy a tener un coeficiente de aversión al riesgo que va a ser independiente del nivel de consumo. Esta función de utilidad a veces se le conoce como CRRA,
efectivamente, ¿qué quiere decir CRRA? Quiere decir Constant Relative Risk Aversion. Es decir, aversión al riesgo relativa constante. ¿Okay? Es una función de utilidad que nos entrega un coeficiente de aversión al riesgo que es constante, ¿no? Y no depende del nivel de consumo. Y lo comprobamos acá con este último cálculo. Efectivamente, este último cálculo mostró que el coeficiente de aversión al riesgo relativo es constante, ¿no? Y el nombre de la función de utilidad simplemente refleja esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué más se usa? El coeficiente relativo, el coeficiente absoluto. En macro nos gusta que el coeficiente relativo sea constante por la siguiente razón. Como bien saben, en muchos agregados en macro, si pongo el tiempo acá y pongo el PIB, suele ser el caso que nuestros agregados tienen un componente tendencial. Entonces acá pongo el PIB, me invento una trayectoria de PIB. El PIB suele ir para arriba. Pasa lo mismo con el consumo, la inversión, el gasto del gobierno. A medida que las economías se van desarrollando, todas esas variables que identifican un poco el nivel de producción suelen ir para arriba. ¿Okay? Y bueno, también por un tema de demografía, el hecho de que la población va aumentando con el tiempo, suele ser que el empleo también va subiendo con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es común que en macro solemos tener, digamos, variables con un componente tendencial positivo. ¿Okay? Entonces, en este contexto, no es muy comparable comparar una pérdida en el consumo hoy de $1 con una pérdida en el consumo hace 2 siglos atrás de $1. O más bien, quizá $1 no es, digamos, un orden de magnitud apropiado, pero supongamos una caída en $500,000 hoy día, en términos reales, por supuesto, una caída en $500,000 es en el consumo, aunque para algunos no puede ser significativa, impactaría mucho menos que una caída en $500,000 hace 2 siglos atrás, ¿no? Porque por simplemente hecho de que en términos relativos esto representaba un nivel de consumo mucho más alto hace 2 siglos atrás que hoy día. ¿Okay? Entonces, cambios absolutos, cuando hay un componente tendencial que es así de importante, no hacen mucho sentido, ¿no? Es difícil comparar cambios absolutos de hoy con cambios absolutos incluso hace 40 años atrás. ¿Okay? Por esta razón, preferimos en macro comparar cambios relativos, es decir, hace más sentido comparar una caída en el 1% en el consumo hoy con una caída en el 1% del consumo hace medio siglo atrás. ¿Okay? Entonces, una de las razones por las cuales este tipo de función de utilidad que tenemos acá es popular en macro, es que justamente el comportamiento en términos de aversión al riesgo de la gente, en cierta manera, va a ser independiente del nivel de desarrollo de la economía. ¿Okay? Y entonces, es por eso que uno suele considerar este tipo de función de utilidad en macro. ¿Okay? Ahora, tiene otras desventajas que veremos más adelante, pero esto es una de sus ventajas. ¿Alguna pregunta sobre todos esos conceptos? No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, lo que les propongo es hacer una pausa de 5 minutos y después de esos 5 minutos volvemos y hacemos un último ejercicio para ilustrar un poco aversión al riesgo. ¿Ok? ¿Les parece? Si nadie tiene pregunta. Que voy a parar la grabación.